Buenas noches, una vez más bienvenidos al canal. En esta oportunidad veremos el tema de criterios de diseños en pavimentos, para lo cual contamos con la presencia del ingeniero Diego Vargas, a quien le pedimos que nos cuente un poco de él y de lo que viene realizando en su profesión. Buenas noches, ingeniero. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un fuerte abrazo, espero que te esté yendo muy bien. Bueno, egresado de la uni, igual que tu persona, y, y a estas alturas, bueno, 35 años, ya si no es mucho camino, por lo menos algunos añitos ya recorridos, en mi caso con una formación tanto por la carrera como por el trabajo en un énfasis en el transporte, ¿no? En el sector de transportes. Puedo decir, ya a estas alturas es parte de mi vida, no solamente en el ámbito laboral, sino como área de interés constante, ¿no? Hay cosas que a uno le identifican mucho, por ejemplo, cuando ve una noticia en la tele o cuando escuchas a los amigos, a la familia comentar, para mí es ese tema en general. Y bueno, formado en la uni con el interés que me empezó a despertar los cursos al final de la carrera, y luego ya al empezar a trabajar primero en el Ministerio de Transportes y luego en el sector privado, la parte de consultoría siempre, en un primer momento en consultoría de estrategia, que digamos son los planes macro, planes regionales, planes nacionales en esta especialidad. Y luego ya en los últimos años, de manera personal, ya como consultor privado, un poquito más ya en el tema específico de lo que es ingeniería vial, ¿no? Lo que se refiere a diseño geométrico, movimiento de tierras, diseño de pavimentos, señalización y estas especialidades afines. Que bueno, siempre ligado, ahora un poquito más en la parte de proyectos de habilitaciones urbanas para algunas empresas inmobiliarias del sector a nivel nacional, que tienen un componente muy importante de vías en todos los proyectos y bueno, siempre tratando de participar, ¿no? En estos temas de especialidad y bueno, estar involucrado y siempre informándonos, ¿no? de estos temas, ¿no? Qué bueno, ingeniero, agradecerle nuevamente por su presencia. Entonces, entrando un poco al tema en mención, cuando hablamos de carreteras, ¿qué se entiende por pavimento? Claro, cuando hablamos de pavimento en el tema de ingeniería vial, nos estamos refiriendo a aquel paquete estructural, aquella estructura que sirve para transmitir las cargas que soporta la vía hacia el suelo, ¿no? Una función muy similar a la que en estructuras suele llevar una zapata, por ejemplo, una cimentación, ¿no? Entonces, el objetivo del paquete estructural que conforma el pavimento es soportar la carga, el impacto de la carga, que en este caso está generada por el tránsito vehicular, el tráfico de vehículos, autos, camiones, y a la vez transmitirla de manera adecuada al suelo, ¿no? Dependiendo de las características del suelo, el pavimento se encarga de atenuar esa carga que se puede recibir en la superficie, de manera que ésta sea soportable al suelo, ¿no? Que es algo que realiza una zapata, básicamente, ¿no? Recibe una carga concentrada de un elemento estructural y luego la reparte de manera más o menos uniforme de acuerdo a su geometría, ¿no? Eso yo creo es básicamente el objetivo, la definición que tiene un pavimento para una carretera. Claro, es válido la comparación que hace con las zapatas, ¿no? En el tema de las edificaciones. Por lo general, cuando hablamos de pavimento, siempre se escucha el pavimento flexible y el pavimento rígido.
¿cuándo podríamos elegir el pavimento flexible o el pavimento rígido? ¿De qué depende su elección? Claro. Bueno, para aquellos amigos que nos pueden estar escuchando y pueden preguntarse qué es cada uno, ¿no? Qué es rígido y qué es flexible, eso va relacionado básicamente al material que se emplea en la superficie, ¿no? El pavimento flexible utiliza concreto asfáltico, ¿no? Y el pavimento rígido emplea concreto hidráulico, ¿no? Con cemento portland, ¿no? En algún video, alguna nota que salió en algún momento, escuché que alguien los llamaba pavimento negro y pavimento blanco, ¿no? Pista negra, pista blanca, ¿no? A veces eso puede ser fácil de identificar también si uno los encuentra en las calles. Y bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Si nosotros revisamos no solamente la normativa nacional o los manuales nacionales, nosotros aquí en el Perú tenemos principalmente dos instrumentos que nos guían, nos dan las pautas para el diseño de pavimentos, para la selección de pavimentos, que son, digamos, dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones, del RNE, tenemos la norma C010, ¿no? Que es de pavimentos urbanos, ¿no? Que es la que rige dentro del Reglamento Nacional de Edificaciones para todo lo que son pistas urbanas. Y en el caso de las carreteras a nivel nacional, ¿no? Vías interurbanas, y bueno, que igual se utiliza en un criterio general, está el Manual de Suelos y Pavimentos del Ministerio de Transporte, ¿no? Ambos son los documentos principales que nosotros tenemos para referenciarlos en el tema. Y en ninguno de ellos, si bien ambos presentan ambas alternativas como válidas y las desarrollan en cuanto a los criterios de diseño, los criterios de proceso constructivo, ¿no? Algunas consideraciones que tenemos que tener en cuenta, ninguno de los dos te dice explícitamente: para el caso A utilice este de acá, ¿no? Y para el caso B utilice el otro, ¿no? En realidad te los presentan y te dejan a criterio cuál de los dos debes escoger, ¿no? Esto es también una tendencia, ¿no? Un criterio que se replica a nivel mundial, podríamos decir, en la región, por ejemplo. Al menos lo que he podido ver, me ha tocado conocer digamos, el Manual de Carreteras de Chile, ¿no? Del Ministerio de Obras Públicas, hace más o menos lo mismo, ¿no? Incluso lo dice explícitamente, ¿no? Que la idea es que el diseñador sea quien aplique su criterio personal, ¿no? Su experiencia personal para poder seleccionar, ¿no? Y viven, por ejemplo, la norma americana, ¿no? De la FHWA, ¿no? Que es la Administración Federal de Carreteras de los Estados Unidos, ¿no? Que en muchos casos es el instrumento, digamos, o la base que aplicamos aquí en América Latina, ¿no? Entonces, el criterio que solemos emplear para diferenciarlos es el costo, ¿no? Que es el que usamos en realidad para todas las intervenciones que nosotros podemos tener, ¿no? Pero ¿cómo diferenciamos ese costo, ¿no? En general, tal vez te sea familiar, en algún momento lo podemos haber escuchado, ¿no? Nos han transmitido de repente en las clases, o algún compañero ya en el trabajo nos ha comentado, o nosotros hemos llegado a la conclusión de que el concreto rígido, el pavimento rígido, el concreto hidráulico es mucho más caro que el pavimento flexible, ¿no? El concreto asfáltico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto es cierto tiene eso, ¿no? Yo aquí te he preparado una laminita, aquí en pantalla muestro dos secciones típicas que podemos emplear, ¿no? Tenemos la primera, que es pavimento flexible, que tiene una carpeta asfáltica sobre una base granular, ¿no? Y la segunda es un pavimento rígido, ¿no? Que emplea una losa de concreto, su base granular. Esos espesores que se muestran y las composiciones, digamos, qué capa tiene cada una de estas alternativas, las he
tomado del Manual de Suelos y Pavimentos del Ministerio de Transporte, ¿no? Justamente. Y cómo tú puedes pensar, ¿no? Cualquiera puede decir, ¿por qué escoger estas dos? ¿Cómo saber que son comparables? ¿Por qué las estamos comparando una contra otra? En este caso, ahí te he puesto la fuente para que, si gustan, pueden consultarlo. Estas dos secciones son las más simples que uno puede encontrar dentro del catálogo de secciones que tiene el manual del transporte, ¿no? Es decir, son las secciones más delgadas que uno puede ubicar, ¿no? Las mínimas, las secciones mínimas indispensables, por decirlo de otra manera. Entonces, ¿cómo se generan, ¿no? ¿Cómo tú llegas a la conclusión de que esto es lo menos posible, ¿no? Te da algunas condiciones. Por ejemplo, dentro del catálogo te dice que, bueno, estas secciones se aplican si tú tienes un CBR de sustante al de 30%, ¿no? Que viene a ser la resistencia del suelo, ¿no? Como podemos comentar de repente de manera más amplia más adelante, un CBR de 30% es un material excelente, ¿no? Es un material altamente resistente, ¿no? Como puede ser una grava. Y aparte, estas secciones aplican para un tráfico menor o igual a 150.000 ESAL, ¿no? ESAL es el término en inglés para ejes equivalentes, ¿no? Que es una medida de carga de tráfico que para el diseño de pavimentos de acuerdo a la metodología de ASH, que es la que se usa como base la normativa peruana en las guías peruanas, ¿no? Para entenderlo de manera más simple, ese valor de equivalentes de sal que se muestra podría equivaler a 4 camiones diarios, para que podamos entender. Que es una vía cualquiera realmente, ¿no? Es decir, puede ser una vía residencial, ¿no? 4 camiones al día podría equivaler a el camión de basura que entra y sale de la casa, de la calle, una vez en la mañana y otra vez en la tarde. Ahí ya tienes en entrada y salida 2 camiones y 2 turnos, son 4 camiones diarios, ¿no? Entonces, esto es lo mínimo que te enmienda el manual de suelos del Ministerio de Transporte. Entonces, en el grafiquito que se muestra en la parte de abajo, hay una comparación muy somera, muy general, muy simple. ¿Cuánto costaría 1 kilómetro de carril de cada una de estos paquetes estructurales, ¿no? Esto saqué de una manera muy simple, hacia costos muy estándar que aparecen en la revista Costos, que conocemos también, que digamos son valores muy real, muy aplicables a Lima, entonces, pero que sí nos dan una medida cuál puede ser la diferencia, ¿no? Entre un paquete y otro. Aquí podemos ver que, en efecto, ¿no? Para esta situación, el pavimento rígido es sensiblemente más caro, ¿no? que el pavimento flexible, ¿no? Que yo le he calculado un 50% más, ¿no? Entonces, no podría decir, mirando esta gráfica, es verdad, ¿no? El pavimento rígido es más caro, ¿no? Pero ¿qué pasa si las condiciones para las cuales el pavimento, la sección del pavimento se determina cambian, ¿no? Yo te había explicado hace un momento que este paquete está determinado para una resistencia del terreno y para un tráfico, ¿no? ¿Qué tal si alguna de estas condiciones varía, ¿no? Y te muestro qué pasaría, por ejemplo, en la mano izquierda si tenemos el mismo tráfico, pero el suelo que tenemos ya no es tan bueno. En este caso, este es el sacado nuevamente del catálogo del Ministerio de Transportes, para el mismo tráfico que habíamos considerado en el caso inicial, pero esta vez con una subrasante de menor calidad. Y hemos tomado un valor de menor del 6%, ¿no? Que es una subrasante mala en general, ¿no? Una mala resistencia al suelo, como podrían ser las arcillas, ¿no? Muy reconocible en este material que es muy común en nuestra selva, en nuestra ciudad del oriente, ¿no?
Entonces podemos ver que la diferencia en costo se reduce notablemente, ¿no? Ya la opción del pavimento rígido se vuelve mucho más competitiva, ¿no? Por otro lado, Señor, sí, disculpe, dime Marco. una consulta. Referente a este gráfico que acaba de mostrar, el que está en la mano izquierda, si bien los costos son casi similares, o bueno, están casi por muy poco la diferencia, si bien ese costo, el rígido puede ser más en el momento de construcción, pero ¿cuál es el beneficio? Me imagino que uno de ellos dura mucho más tiempo que el otro. ¿Cuál es Exactamente. cuál es el pavimento que tiene más ventajas, se podría decir? Exactamente, ese es el segundo tema importante, ¿no? Que nosotros eh, tomamos en cuenta o del cual tenemos una noción, ¿no? Como tú has mencionado muy bien, eh, el pavimento rígido y el pavimento flexible, digamos, ya variando un poco las situaciones de la combinación de los factores de tráfico y de resistencia del suelo, eh, exhiben ya en la comparativa de costos valores que no necesariamente son contundentes para inclinarse por uno o por otro, ¿no? Entonces, tú has mencionado de manera muy, muy adecuada el criterio de la durabilidad, ¿no? Y también será familiar, en algún momento de repente lo has escuchado, la experiencia en los trabajos que has realizado, digamos, tenemos la noción de que el pavimento de concreto, el pavimento rígido, tiene una mayor durabilidad que la carpeta asfáltica, ¿no? En general, ¿no? Esto es verdad, ¿no? Pero también se debe a las características tanto del material como de la estructura que compone en general cada uno de los tipos de pavimento, ¿no? Aquí en la grafiquita podemos observar una comparación de pavimento flexible a la izquierda y pavimento rígido a la derecha, ¿no? Podemos observar dos cositas en primer lugar. El pavimento flexible tiene una composición de carpeta asfáltica sobre un conjunto de capas granulares, ¿no? Y en el caso del pavimento rígido nosotros tenemos la losa de concreto y bajo una capa granular donde se transmite la carga hacia la subrasante, ¿no? Hay una diferencia muy importante en cómo se comporta cada uno de ellos para poder transmitir las cargas y poder atenuar los efectos de la carga tal y como la reciben de la rueda, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la durabilidad del pavimento, ¿no? Evidentemente, el concreto es un material mucho más rígido, ¿no? Y eso también marca la durabilidad que tiene con respecto, por ejemplo, al concreto asfáltico. Aquí, en esta lámina, puedes ver que hay una tablita con algunos valores de módulo elástico. El módulo elástico, en general, es la resistencia que ofrece un determinado material a deformarse, ¿no? Es decir, ante la aplicación de carga, mientras mayor sea el módulo elástico, menor va a ser la deformación que se va a producir, ¿no? Entonces podemos ver que esta resistencia a la deformación del concreto es muchísimo mayor que cualquier otro material que nosotros empleemos en la construcción de pavimentos. Y esto tiene un efecto muy importante en cómo transmite la carga, ¿no? Dado que la losa de concreto es un elemento mucho más rígido que el asfalto, va a transmitir la carga de manera mucho más uniforme y mucho más atenuada, ¿no? Como te comentaba hace un momento, casi como una zapata, ¿no? Casi como una fundación. En el caso de la carpeta asfáltica, no, ¿no? La carpeta asfáltica va a tender a deformarse mucho más que la losa de concreto, y eso va a reflejarse en la aplicación o en el área donde la carga se recibe, ¿no? La losa de concreto distribuye la carga de la rueda en un área mucho más grande,
En el caso de la carpeta asfáltica no, la carga es mucho más concentrada y tiene mucha más fuerza, ¿no? Digamos, tiene una mayor magnitud, ¿no? La carga que se transmite por medio de la carpeta asfáltica es de mayor magnitud. Entonces, en este caso, las capas subyacentes, las capas granulares subyacentes, también se espera que trabajen mucho más que en el caso de un pavimento rígido, ¿no? Es decir, van a deformarse, se espera que se deformen y que con ello absorban parte de esta gran carga que transmite una rueda, ¿no? Eso tiene una relación directa con la durabilidad también, ¿no? Un material que es mucho más resistente a deformarse, obviamente va a tener un comportamiento, una respuesta mucho más positiva a los efectos de desgaste y de deformación que te presentan las cargas vehiculares, ¿no? No sé si con eso estoy dentro de lo que esperas o podemos comentarlo un poquito más, ¿no? Sí, está bien, ingeniero. Si gusta, puede comentar un poco más. Una consulta. ¿En qué casos, no sé si también lo ha visto ese tipo de diseños, en qué casos se utiliza el pavimento combinado, no sé si es el término correcto, cuando utilizan losa de concreto y sobre él carpeta asfáltica? ¿A qué se deben esos casos a veces? Claro. Eso va mucho en cuanto al comportamiento de cada material, ¿no? Es importante mencionar, para poder ir a la respuesta que esperas, que el elemento que se emplea para cada tipo de pavimento reacciona de manera distinta con el agregado. Al final, el concreto es la añadidura de un agente al agregado, a la piedra, ¿no? A la piedra y a la arena, ¿no? En el caso de la carpeta asfáltica, se le agrega un ligante asfáltico que, bajo la aplicación de temperatura, se vuelve más maleable, tiene una consistencia más líquida y con ello se puede mezclar con el agregado, de manera que al bajar la temperatura y luego nuevamente lograr una consistencia, logra unir este agregado para formar una capa que tenga una solidez determinada, ¿no? Pero ese trabajo que realiza el ligante es simplemente de unión, es decir, no modifica las propiedades del conjunto. Es decir, por decirlo de otra manera, el asfalto no agrega resistencia por sí mismo al conjunto, ¿no? Cosa que sí pasa en la losa de concreto, ¿no? La losa de concreto, el cemento Portland, por la reacción que tiene con el agua, aumenta su resistencia, ¿no? Y eso se ve reflejado en la fragua, ¿no? Entonces, cada material tiene una resistencia determinada, ¿no? Y tiene también algunas particularidades. Por ejemplo, si nosotros aplicamos calor a la carpeta asfáltica, nosotros podemos regresar el asfalto a ese estado líquido que tiene al momento de la mezcla, de colocarse, ¿no? Entonces es posible, digamos, en el caso de que necesitáramos agregar una capa adicional, colocar una carpeta, un espesor adicional sobre esa mezcla asfáltica, ¿no? Lo único que necesitamos hacer es calentarla para poder hacerlo, ¿no? En el caso de la losa de concreto, el comportamiento es distinto. Nosotros poder agregar una capa adicional de losa de concreto sobre una ya existente, eso no se puede hacer, lamentablemente, ¿no? Porque no tendría suficiente para poder trabajar en conjunto, ¿no? Entonces, lamentablemente, si nosotros deseamos incorporar una capa adicional para aumentar el refuerzo en el caso de una losa, no lo podemos hacer con el mismo material, ¿no? El concreto no se puede utilizar de esa manera. Entonces, la opción que se utiliza en algunos casos para mejorar la capacidad portante o
para rehabilitar una superficie de la losa de concreto que puede estar ya muy expuesta al desgaste, puede tener fallas muy evidentes, en algunos casos es la colocación de una carpeta asfáltica adicional, ¿no? Que en este caso es un proceso similar a la colocación de una primera carpeta, ¿no? Se imprima la superficie y se coloca esta carpeta para que pueda servir como carpeta de rodadura adicional, ¿no? Ok, ok. Interesante, ingeniero. No sé si nos puede compartir algo más o porque Sí, está claro, en verdad interesante lo que viene comentando hasta el momento. claro que sí. Aquí te muestro, Marvin, de manera referencial unos cuadritos que normalmente se realizan cuando llevamos a cabo ensayos de deflectometría, por ejemplo, ¿no? O ensayos de una aplicación de carga eh, sobre el pavimento. Estos ensayos tienen una particularidad, ¿no? Que es la de simular el paso de las cargas dinámicas o las cargas de tráfico que pueden darse sobre el pavimento, ¿no? Es importante mencionar que las cargas de tráfico son de aplicación temporal, es decir, duran lo que dura el paso de una rueda, ¿no? Entonces, en un punto determinado, la intensidad del contacto está, digamos, marcada en función a la velocidad de circulación, al espacio en que se produce este contacto y varía con respecto al tiempo, ¿no? Nosotros tenemos en el gráfico chiquito de la esquina un gráfico de esfuerzo sobre tiempo, ¿no? Y ahí puedes ver que el esfuerzo va aumentando a medida que va pasando el tiempo es muy corto, pero llega un pico máximo que es cuando, digamos, la rueda está aplicada en toda su magnitud sobre un punto determinado y luego empieza a bajar porque la rueda pasa, ¿no? Aquí podemos ver en el gráfico grande un gráfico ya ahora sí de deflexiones o de deformación, ¿no? Entonces, vemos dos cositas interesantes, ¿no? A medida que va pasando el tiempo, esta deflexión, esta deformación, primero aumenta hasta el punto de aplicación máxima de la carga y luego va bajando una vez que ésta se retira. Es decir, la respuesta que tiene una capa del pavimento a una carga de llanta, de rueda transmitida del peso del camión, es una deformación. Es decir, para absorber las cargas de tráfico, el pavimento se deforma. Ese es su comportamiento. Ahora, ¿qué tanto se deforma? Depende de la rigidez de los elementos que constituyan las capas. Como habíamos comentado hace un momento, la losa de concreto se espera que se deforme mucho menos que una carpeta asfáltica. Y de igual manera, la carpeta asfáltica se deforma mucho menos que lo que se deforma una base granular, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, la aplicación de la carga va a tener deformaciones sucesivas. Se espera que a medida que la carga se va transmitiendo hacia abajo, esa deformación va a ir absorbiendo un poquito de cada carga, ¿no? De manera que la carga que recibe la subrasante va a ser mucho más atenuada, ¿no? Para darte una medida rápida, ¿no? La cara de una llanta de camión puede llegar a aplicar sobre la capa de rodadura, sobre la carpeta, sobre la losa, hasta 10 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Esa es la carga que puede aplicar, ¿no? Ahora, en un estudio de suelos de un material típico, por ejemplo, lo que yo he tenido experiencia, ¿no? en el norte de Lima, la carga admisible del suelo para una cimentación, por ejemplo, está en algo de 2 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces, allí te puedes dar una referencia de cuál es la magnitud que se espera que el pavimento absorba de esa carga que recibe al inicio para que llegue al valor admisible que puede soportar el suelo, ¿no? Y aquí, bueno, te pongo también algunos rangos típicos de deformaciones que nosotros esperamos según el tipo de pavimento, ¿no? Como te comentaba, la deformación que nosotros esperamos en pavimentos rígidos siempre va a ser mucho menor a la de pavimentos flexibles, ¿no? Ahora, eso también repercute en la durabilidad, naturalmente, ¿no? Es decir,
el pavimento rígido esperamos que va a ser más durable, y eso se va a trasladar en una mayor vida útil, ¿no? de este elemento, ¿no? En general, si bien, digamos, a nivel nacional, ¿no? y en otras metodologías de otros países, el periodo de diseño, de vida útil de diseño, se estima en 20 años, es de manejo que el pavimento rígido puede tener una vida útil que puede exceder ese periodo, ¿no? 30 años, por ejemplo, ¿no? En algunos casos hay pavimentos que son de extrema longevidad, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el caso de la avenida Venezuela, por ejemplo, ¿no? Y para citarte un ejemplo ahí que estuve buscando para preparar estas laminitas, tenemos en los Estados Unidos, en la carretera interestatal I-10, me parece, ¿no? Que queda en el estado de California, que ha sido construida en los años 40, ¿no? Es decir, que ya tiene casi 70 años de vida, ¿no? Entonces, evidentemente, el pavimento rígido tiene una mayor longevidad por estas condiciones, ¿no? En el pavimento flexible, por el comportamiento, la respuesta que ofrece a estas solicitaciones, tiene un periodo de vida útil que puede ser un poco menor, ¿no? En general se habla de 15 años, por ejemplo, ¿no? Evidentemente mucho menor al que puede tener un pavimento rígido en este caso, ¿no? Ahora, evidentemente también hay que entender que como el cuerpo humano, ¿no? Hay que cuidarlo, ¿no? Para que pueda llegar en buen estado de salud con el paso del tiempo, ¿no? Es decir, no solamente basta con colocarlo al inicio, construirlo de manera eficiente, sino también, evidentemente, hay que darle un mantenimiento apropiado, hay que tener un seguimiento de cómo va evolucionando, digamos, las solicitaciones, las cargas que va recibiendo, para poder diagnosticar en qué momento se puede hacer una mejoría, se puede hacer alguna intervención que prolongue su vida, ¿no? Interesante lo que menciona, ingeniero. De alguna manera concluimos que el pavimento rígido brinda mayor vida útil, como menciona usted. Ya de repente viene a un segundo plano, podría ser otro tema, el tema de los mantenimientos, ¿no? Ya sea tanto en pavimento flexible o pavimento rígido, porque entiendo que en ambos casos también se tiene que realizar cada periodo una revisión y un mantenimiento de cada tipo de pavimento, ¿no? Entonces, interesante el tema hasta el momento, ingeniero. No sé si tiene algún tema para agregar. Sí, claro que sí. Si gustas, he preparado dos ejemplitos para poder ilustrar, digamos, en casos reales, en Lima, estas diferencias, ¿no? Entre cada una de las opciones, a poder reflejar un poco mejor estos temas que hemos conversado, si te parece, ¿no? Si todavía tenemos un poquito de tiempo. Sí, está bien, ingeniero. Adelante, continúe con la... Muchas gracias. Mira, antes de pasar digamos, para no extendernos tanto en teoría, me gustaría mostrarte, obviamente te voy a alcanzar esta pequeña presentación que hemos presentado, pero sí me gustaría un poco explicar quizás esto que hemos conversado con dos ejemplos que son de actualidad, que uno es un proyecto que se ha realizado hace poco, se ha culminado hace poco, y otro es uno que está a puertas de empezar, ¿no? Que se está licitando en estos momentos y que es muy comentado, ¿no? En el primer caso, nosotros tenemos aquí una lista de la antigua Panamericana Sur, ¿no? Que es una obra que se realizó hace poquito nomás, ¿no? Empezó en el 2017 y se terminó el año pasado, ¿no? Para aquellos que no están muy familiarizados, de repente te puedo mostrar la ubicación para que puedas observar dónde está, ¿no? Me gustaría mucho
incidir en ese aspecto si es que no tienes inconveniente. Permíteme, voy a abrir el Google Earth para que te pueda mostrar la ubicación. Sí, está bien, ingeniero, adelante. Y aquí te pongo, me avisas por favor si podemos, si lo llegas a apreciar. Estoy bajando acá por el mundo. Entonces, caso no viajamos mucho por la zona para tener una idea de cuál es la extensión, nosotros tenemos aquí la conocida carretera Panamericana Sur, ¿no? Y los distritos, bueno, de Villa El Salvador, Villa María del Triunfo, donde acaba, digamos, lo que tenemos como Lima Sur, ¿no? Y ya empieza el circuito de playas, ¿no? Es una zona que no solamente ha tenido un boom en los últimos años para, digamos, actividad comercial, actividad lúdica, recreacional, ¿no? Evidentemente por las playas que tenemos ahí, sino que también ha sido un polo importante de desarrollo para las actividades de comercio, ¿no? Actividades logísticas, ¿no? En este caso, nosotros tenemos aquí el distrito de Lurín, ¿no? Que te lo muestro aquí en la pantalla, ¿no? El distrito de Lurín, en los últimos 20 años, se ha convertido en el nuevo polo industrial de Lima, ¿no? Muchas empresas tienen en esta zona sus grandes almacenes. De hecho, DP World, que es el operador del muelle sur del puerto del Callao, tiene unas instalaciones de puerto seco también en esta zona. Grandes empresas tipo Saga Falabella, por ejemplo, tienen sus instalaciones, ¿no? Donde almacenan sus productos para la comercialización, ¿no? Entonces, esta zona se trata de un área que tiene un gran desarrollo y también una alta demanda de transporte, de tráfico, ¿no? Tráfico vehicular, tráfico pesado, ¿no? Porque para poder trasladar estos productos tú necesitas camiones, evidentemente, ¿no? Entonces, acá te voy a poner una vistita, ¿no? De cómo se entra a Lurín ahorita, ¿no? Si bien nosotros podemos ir por la Panamericana Sur, también tenemos la alternativa de ir por la antigua Panamericana Sur, ¿no? Que evidentemente en algún momento fue el trazo principal de la carretera, ¿no? Pero ya luego, con las obras posteriores, se fue modernizando y tenemos la vía que nosotros conocemos hoy en día, y la antigua Panamericana Sur por muchos años quedó como una vía local, ¿no? De acceso local a Lurín, que obviamente no tenía una superficie de rodadura, tenía una capa de circulación, pero que era evidentemente de uso local, ¿no? Aquí te muestro una imagen que tiene fecha 2015, ¿no? Entonces, para que puedas darte una idea, ¿no? Nosotros aquí tenemos que, bueno, tenía una vía de doble carril, ¿no? Dos carriles por sentido y de pavimento flexible, y tenemos tráfico de camiones, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplito chiquito, pero que tenemos presencia de camiones en la vía, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, ¿no? La Municipalidad de Lima en el año 2017 empieza con esta obra y decide colocar, reemplazar este pavimento flexible que había tenido probablemente algunas obras de mantenimiento, pero ya se encontraba un poco obsoleto para las solicitaciones que tenía en este momento ya la Panamericana Sur, ¿no? Aquí puedes ver algunos recortes periodísticos de la época, ¿no? Que las pasaban en América, en Canal 5, ¿no? Donde puedes apreciar la cantidad de las colas de vehículos que se forman, ¿no? Y que hacen referencia al mal estado que tenía la vía.
y a la vez combinada con un tráfico alto, ¿no? Aquí en esta tablita puedes apreciar la demanda de vehículos que se esperaba que tuviera esta vía al momento de hacer el estudio de factibilidad, ¿no? Entonces podemos ver que el tráfico que ya circulaba en el momento de que se hizo el estudio, que fue el año 2016, era muy alto, ¿no? Nosotros tenemos aquí que ese año, cuando se hicieron los conteos vehiculares, el estudio de tráfico, teníamos en la Panamericana Sur, a la altura de Lurín, más o menos 7.000 vehículos diarios, ¿no? Que es una barbaridad, ¿no? Es un tráfico muy pesado, y nosotros tenemos también que de esos 7.000, más de 1.000 eran camiones, eran vehículos pesados, ¿no? Lo cual es una medida bastante alta, ¿no? 1.000 de 7.000 será aproximadamente un 12% por ahí, ¿no? Que es un tráfico que se considera muy pesado, ¿no? En vías urbanas normales, la proporción de vehículos pesados está alrededor del 5%, ¿no? Más de eso ya es una vía con tráfico altamente pesado. Entonces, estamos hablando de una vía que tenía ya un tráfico que ya servía a un tráfico existente y que era muy alto y que se esperaba que pudiera seguir creciendo en el tiempo, pero ya inicialmente ya tenía una demanda de vehículos pesados ya que necesitaban una respuesta, ¿no? Entonces se optó por ejecutar un pavimento rígido, unas losas de concreto. Aquí te muestro algunos valores de diseño que pude obtener del estudio de factibilidad. Entonces, a grandes rasgos, el pavimento rígido consistió de una losa de concreto de 25 centímetros sobre una base granular de 20, ¿no? La resistencia del concreto era 350 kilogramos por centímetro cuadrado, un concreto de buena calidad, ¿no? Entonces, esta alternativa se optó para la avenida, para la antigua Panamericana Sur, ¿no? ¿Fue una alternativa adecuada? A mí me parece que sí, porque hemos comentado hace un momento que el pavimento de concreto tiene una mayor durabilidad, es un pavimento que tiene una mejor respuesta a la aplicación de cargas, podríamos decir, ¿no? Por su rigidez, en términos de características del material. Considerando la situación de que para este caso específico ya teníamos una demanda existente, es decir, ya se sabía, ya transitaban camiones en esa vía, ¿no? Es decir, las solicitaciones de tráfico, la demanda de camiones que ya pasaban, ya de por sí exigían una respuesta, un pavimento durable, ¿no? Que se entiende, esa demanda puede crecer en el tiempo, sí, es verdad, puede crecer, pero ya no va, se espera que el nivel de vehicular, el nivel de tráfico que se espera ya no, digamos, ya no varíe respecto a eso. Es una vía consolidada, ya tiene un tráfico consolidado, el polo industrial, comercial al que sirve, que en este caso podríamos decir es Lurín, ya está consolidado, ya tiene una demanda cautiva. Entonces me parece que es una respuesta adecuada, ¿no? Y lo vamos a comparar con otro ejemplo que es mucho más de actualidad, que seguramente has escuchado, ¿no? No sé si habrás tenido oportunidad de transitar por ahí, pero que es la vía del Pasamayito, ¿no? Esta nueva, bueno, esta vía que surgió, digamos, de manera espontánea, ¿no? Ya por uso, por una necesidad de la población de estas zonas de Comas y de San Juan del Lurigancho para reducir los tiempos de viaje, ¿no? Básicamente, ¿no? Si nosotros nos vamos rapidito al Google Earth, vamos a ver alguna imagen más viejita del Pasamayito, ¿no? Que es realmente una vía que quizá no estoy muy enterado, se inició, ¿no? Tuvo su origen probablemente en la explotación de materiales agregados en la zona, ¿no? Algunas vías de acceso que luego se fueron consolidando como una vía que conectara dos zonas
dos zonas contiguas, ¿no? De hecho, tú puedes ver aquí que si bien el trazo de la avenida Revolución, que está por aquí en Comas, me parece que el Pasamayito sigue hasta este ovalito que tenemos aquí hacia San Juan del Lurigancho, puedes ver que el Google Earth te marca muchas otras rutas alternas. No es posible que hayan habido algunas otras alternativas empleadas por los usuarios de la zona, ¿no? De hecho, aquí tenemos la oportunidad, gracias a la magia del Street View, de ver una fotito de cómo se veía Pasamayito en el año 2014, ¿no? Entonces, podemos apreciar que es una realidad completamente distinta a la de la antigua Panamericana Sur, en el sentido de que tenemos aquí una vía que está empezando a ser explotada, ¿no? Primero, en el desarrollo urbano de la zona, es decir, alrededor de la Panamericana ya todo está ocupado, hay digamos, un asentamiento, una actividad consolidada. Aquí es una actividad todavía que está empezando a ocupar el espacio, ¿no? Podemos ver aquí al fondo Comas y podemos ver que en el trayecto todavía hay mucho por desarrollar. No hay el tráfico intenso que nosotros hemos podido apreciar, por ejemplo, en la Panamericana, ¿no? De hecho, aquí, por ejemplo, podemos ver no pasa nada, no pasa absolutamente nada, ¿no? Y de hecho, esto es algo que se reflejó también en el expediente técnico, ¿no? Aquí te muestro algunas fotos que se pudieron extraer del expediente técnico del proyecto, ¿no? Entiendo que la obra en este momento se encuentra en licitación, ¿no? Entonces, este expediente técnico se ha desarrollado este año, a inicio de este año. Podemos ver que el tráfico es muy bajo, el tráfico esperado es muy bajo. Actualmente el tráfico es ocasional. Bueno, refleja el conteo que se ha realizado en el año actual, que tiene un tráfico sensiblemente menor al que, por ejemplo, vimos en la Panamericana Sur, ¿no? Incluso en el número de vehículos pesados, ¿no? Mucho menos robusto, mucho menos transitado, ¿no? De hecho, las proyecciones de tráfico para esta vía indican un desarrollo que, si bien se espera llegue a superar, a duplicar, digamos, la demanda actual, igual de todas maneras sigue siendo relativamente bajo. Hablábamos hace un momento de que la antigua Panamericana tenía casi 7.000 vehículos diarios. En este caso estamos de todas maneras por debajo de 3.000 en gran parte del periodo de diseño. Entonces, ¿qué alternativa se eligió para este proyecto, ¿no? En este caso se optó por una carpeta asfáltica, ¿no? Aquí puedes ver cuáles son los espesores que se determinaron para el proyecto. Está segmentado en tramos según la capacidad la resistencia del suelo, de la subrasante. Aquí puedes ver el valor del CBR y evidentemente también del tráfico esperado, ¿no? Entonces podemos observar que de todas maneras es una sección robusta, ¿no? 10 centímetros de carpeta asfáltica es un espesor considerable, ¿no? Es un espesor robusto para una carpeta asfáltica urbana, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle en el caso de Pasamayito? Solamente se va a ejecutar un carril de 6,60 metros, una pista de 6,60 metros de toda la sección vial que espera colocar en algún momento la Municipalidad de Lima, ¿no? Evidentemente esta vía no tenía digamos una sección de diseño, podríamos decir. Entonces uno de los trabajos para este proyecto fue elaborar su sección completa, a la que puede llegar algún día, ¿no? Podemos ver que aquí indica va a tener doble calzada, 2 pistas, va a tener bermas laterales, va a tener veredas, pero en este momento, para la demanda, para los vehículos que se espera transiten, se ha determinado que es suficiente construir solamente una de las 2 pistas, ¿no? Incluso en las zonas de cerro, donde se ha generado esta sección especial,
se indica lo mismo, ¿no? Van a construir solamente 6,60 metros de toda la sección que se puede tener, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja de colocar una carpeta FA, en este caso, y no colocar un pavimento de concreto, ¿no? Porque nosotros hemos comentado hace un momento que el pavimento de concreto, la losa de concreto es mucho más durable, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacerlo de frente de concreto y que de una vez aguante para 30, 40 años? ¿Cierto, no? Uno podría decir, ¿no? Alguien podría comentar, eso es una ineficiencia, ¿no? ¿Cómo es posible, no? Pero aquí hay un punto muy importante, ¿no? Que es una vía en pleno desarrollo. Hay unas proyecciones de tráfico, pero evidentemente se espera que siga creciendo. Es más, es posible que el tráfico, la demanda de vehículos, el número de camiones que puedan pasar en algún momento, exceda las proyecciones. Entonces, se puede necesitar mucho más que esta sección inicial que nosotros hemos determinado en el expediente técnico. Entonces, en ese caso, ¿cómo podríamos hacer para aumentar la capacidad del pavimento, ¿no? La capacidad estructural? Como habíamos comentado hace un momento, una losa de concreto es un poco más difícil de poder mejorar en ese sentido, ¿no? Porque las propiedades del concreto no dan para poder colocar una losa adicional encima, ¿no? Necesariamente la opción es o reconstruir o agregar una pista adicional, no hay otra. En cambio, una carpeta asfáltica sí te da esa flexibilidad. Podemos colocar fácilmente una capa adicional de carpeta asfáltica o podemos retirar esa carpeta asfáltica y colocar una losa en su defecto si es necesario. Entonces, en ese sentido, el pavimento flexible, valga la redundancia, te da una mayor flexibilidad para este tipo de obra, este tipo de proyecto, este tipo de vía de carretera, en el cual tú todavía esperas de que las condiciones vayan requiriendo una mejora constante de las condiciones en el tiempo. Entonces, en ese sentido, ese tipo de proyectos, por ejemplo, Pasamayito, van a tener una mejoría constante. Nosotros podemos volver aquí a la sección y podemos observar que si bien hoy, 2021, se piensa hacer nomás la pista derecha, de aquí a 5 años se dice, bueno, al inicio del estudio pensaba que iban a pasar 3.000 vehículos diarios, pero ahora están pasando 5.000. Entonces, eso excede mis proyecciones. Bueno, la solución, puedo colocarle una pulgada más arriba o 2 pulgadas más arriba, ¿no? Sobre la carpeta, va a ser muy sencillo, ¿no? Y o de repente en algún momento digo, bueno, ya es el momento de hacer la segunda pista, la tengo planificada, ¿no? Entonces, en ese sentido, la alternativa del pavimento flexible te va a aportar la posibilidad de poder incrementar la capacidad de respuesta que va a tener tu infraestructura, quizá de una manera que la que te puede tener un pavimento de concreto, ¿no? En el caso del pavimento de concreto, por ejemplo, aquí en la Panamericana Sur, nosotros ya tenemos una demanda que ya es muy fuerte, ya de por sí, una demanda existente y consolidada. Tenemos un tráfico de camiones diarios que es importante, ¿no? Entonces, se requiere una respuesta ya mucho más robusta, ¿no? Un pavimento que dé una respuesta mucho más acorde a esta solicitación, ¿no? Y un tráfico, sobre todo, que se espera que ya sea constante en el tiempo, ¿no? Que obviamente puede subir, pero que ya tiene un cierto nivel de exigencia, ¿no? Entonces, en este sentido, ya no solamente el pavimento de concreto te asegura la durabilidad, sino te asegura de que va a ser una opción, una sección, un paquete estructural que va a ser suficiente para poder responder a esas solicitaciones en el tiempo, ¿no? De manera que en el momento en que sea necesario, puede pasar mucho tiempo y ya se puede optar a una solución mucho más importante, ¿no? En este caso.
Es interesante, ingeniero, lo que viene comentando respecto a este proyecto nuevo del Pasamayito, el cual va a ser un proyecto que va a agilizar de alguna manera la conexión entre los dos distritos. Ya se sabe que actualmente circulan vehículos, pero digamos la circulación no viene siendo la adecuada, ¿no? Con este proyecto va a ayudar bastante a la población tanto del distrito de Comas como la de San Juan de Lurigancho. Solamente como un dato adicional, la progresiva cero inicia en el lado de Comas o en el lado de San Juan de Lurigancho. No sé si tiene conocimiento de esa. Sí, claro, en el expediente técnico inicia en Comas, ¿no? En la Avenida Revolución, ¿no? Ok, Claro, interesante. aquí de hecho, no sé si lo he podido anotar, claro, mira, aquí está, ¿no? Tiene 8 kilómetros. O sea, digamos, no es una vía muy extensa, ¿no? Pero sí es una obra que, digamos, considerando que es una vía urbana o de fines urbanas, sí reviste una complejidad importante, ¿no? Está ubicada en una sección en una zona con una orografía complicada, ¿no? Cerros, hay que pasar curvas de nivel, eh, elevaciones importantes, elementos que requieren también, y esto es importante, algunas intervenciones que no solamente son colocación del paquete estructural. Por ejemplo, aquí hay que hacer movimiento de tierras, hay que hacer obras de contención, por ejemplo, ¿no? Las he podido ver en el expediente, Claro. con mucho gusto te lo puedo alcanzar para que lo puedas revisar. Entonces, la colocación del pavimento es una de las tantas actividades que se tiene que hacer, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de la obra de la Panamericana Sur, que en este caso ya es una reconstrucción, es decir, no es una vía nueva, ¿no? Ya existía, entonces simplemente se está retirando el paquete estructural viejo para colocar uno nuevo. Claro, porque probablemente si bien existe un trazo actualmente, no necesariamente ese trazo es el correcto, ¿no? De repente en el estudio varios tramos puedan modificarse el trazo, ¿no? Porque no están cumpliendo con ciertas normas que deberían aplicarse en este tipo de proyectos, ¿no? Claro, efectivamente, ¿no? Sobre todo buscando la seguridad del usuario, ¿no? Eh, Nosotros sabemos cómo maneja la gente aquí en Lima, ¿no? Entonces, eh, para poder transitar este camino que es muy sinuoso, ¿no? Que tiene en algunos casos pendientes fuertes, ¿no? Entonces se requiere, digamos, adaptarlo lo mejor posible de manera para que la circulación de las personas en este momento tiene un uso, si bien que no es generalizado, no llega a ser una vía principal, pero sí tiene una demanda, ¿no? Tiene un sector importante que lo emplea, ¿no? Entonces, esos temas se tienen que afinar, ¿no? Hay peligros de deslizamiento, de derrumbes, ¿no? Entonces, esos son elementos que también en este caso son muy importantes, ¿no? Que recién se van a abordar, ¿no? Entonces, en este sentido, también un poco justifica el que se pueda escoger esta estrategia, ¿no? Para abordar el proyecto, ¿no? Claro, interesante. Bueno, ingeniero, en el proceso de esta charla me ha parecido bastante interesante. Yo sé que va a ser de mucha ayuda para muchos profesionales que ya están en el camino de la carrera, y asimismo para aquellos jóvenes que también están iniciándose en la carrera profesional. Le pediría unas palabras finales respecto al tema y también unas palabras también para aquellos jóvenes que se están iniciando que están saliendo del campo, digamos, y que aún no tienen bien en claro hacia qué especialidad inclinarse, ¿no? Sabemos que hay especialidad de estructura, de construcción, hidráulica y lo mismo de ingeniería vial. Quisiera que les comparta un poco su experiencia respecto a esa ingeniería vial y cómo lo ha venido desarrollando a lo largo de su carrera. Claro, bueno,
Yo lo que podría aconsejar, digamos, dentro de la experiencia que tengo hasta el momento, que todavía es poca, creo que uno tiene que tener apertura, ¿no? Eso es lo más importante, ¿no? A veces, cuando salimos, sobre todo, las oportunidades o los proyectos en donde podemos estar, quizá difieren un poco o no son lo que esperábamos, entonces no hay que desesperarnos al inicio, hay que tener eh, un poco de paciencia, un poco verlos con calma para poder determinar con un poco de tiempo si de verdad nos gusta, si ajusta a lo que nosotros queremos, ¿no? Mi experiencia en este sector también fue muy casual, ¿no? Yo entré a trabajar, digamos, sin esperarlo y me costó también un poco poder, encontrar mi camino de inicio, ¿no? Hoy me siento muy bien digamos, la serie de decisiones que me llevaron a seguir por este camino. Es lo que yo podría decir, ¿no? Y siempre, digamos, tratar de documentarse, ¿no? Tratar de compartir las experiencias, ¿no? con otros colegas, ¿no? Es muy importante para el crecimiento, ¿no? Poder siempre estar atentos, abiertos a poder incrementar el dominio, ¿no? El conocimiento que uno puede tener en la materia. Por lo demás, yo creo que la ingeniería civil es una carrera muy bonita, ¿no? Que nos llena de satisfacciones y nos da participación en prácticamente todos los campos del proceso de construcción de ciudad, de país, ¿no? En ese sentido sí es muy, muy valorado, ¿no? Y bueno, Marvin, agradecerte la oportunidad, ¿no? Espero haber colmado tus expectativas, ¿no? Y encantado, ¿no? De poder haber participado, ¿no? en tu programa. Ingeniero, gracias nuevamente por la participación. Esperemos que en otra oportunidad nos pueda seguir contando su experiencia y poder disfrutar de algún tema adicional. Muchas gracias, ingeniero. Listo, Marvin, cuídate. Gracias, chao.